Buenas noches, viajero de la oscuridad. Bienvenido a Noctaris. Soy el orador nocturno, y una vez más, la noche nos reúne bajo su manto de misterios y susurros olvidados. Si estás aquí, es porque algo en tu interior busca respuestas que solo la penumbra puede revelar. Tal vez te acompaña la curiosidad, o quizás el insomnio te ha traído hasta este rincón, donde las historias cobran vida cuando el mundo duerme. Hoy regresamos con un tema que ha resonado profundamente en quienes se atreven a escuchar. Una creencia tan antigua como los pueblos mismos, transmitida de abuelos a padres, de padres a hijos, susurrada en cocinas iluminadas por velas y repetida en portales solitarios cuando cae la tarde. Nunca salgas si ya estás acostado. Algunos lo llaman superstición, otros, sabiduría ancestral, pero quienes han ignorado esta advertencia saben que no se trata de simples palabras. Es un conocimiento forjado en experiencias que desafían toda lógica, en encuentros que helaron la sangre de quienes los vivieron, porque cuando tu cuerpo descansa y tu espíritu se prepara para el sueño, algo cambia. Dicen los antiguos que en ese momento, tu ángel guardián se aleja, que tu protección se debilita, que la noche te reconoce vulnerable. Y la oscuridad, esa misma oscuridad que ahora te envuelve mientras escuchas mi voz, tiene memoria. Esta noche te presento el volumen 4 de esta serie. 5 anécdotas reales, 5 testimonios de personas que desafiaron esta antigua regla. Algunas escaparon por un suspiro, otras nunca regresaron. Te invito a que apagues las luces, ajusta tus audífonos, ponte cómodo, pero mantente alerta, porque estas historias no son ficción, son cicatrices grabadas en la memoria de quienes las vivieron. Si estás realizando alguna actividad nocturna, no te preocupes. Aquí te acompaño mientras la madrugada avanza y el silencio se vuelve más profundo. Respira hondo, deja que la penumbra te abrace. Y recuerda, lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que percibes cada llamada nocturna, cada ruido después de medianoche, cada impulso de salir cuando ya deberías estar durmiendo. La noche tiene sus reglas, y es momento de recordar por qué existen. Comencemos. A veces no se trata de supersticiones. A veces son advertencias que pueden salvarte la vida. Su nombre es Mariana, tiene 40 años y vive en Manzanillo, en la costa del Pacífico mexicano, esa ciudad donde el mar abraza la montaña y las noches huelen a sal y humedad. Lo que está por contarles ocurrió hace poco más de un año, en julio, un mes caluroso donde las madrugadas parecen invitar a la aventura y las olas susurran promesas de libertad. Mariana trabajaba en una tienda de conveniencia cerca del centro. Su turno terminaba todos los días a las 9 de la noche. Era viernes, y los viernes eran especiales para ella. Descansaba sábados y domingos, podía dormir hasta tarde sin preocupaciones ni alarmas que rompieran su paz. Llevaba poco tiempo separada de su pareja, el corazón todavía le pesaba, y la rutina se había convertido en su refugio. Trabajo, casa, baño, dormir, nada más. No salía con amigas, no iba a fiestas. Solo quería que el tiempo sanara lo que estaba roto por dentro. Aquella noche se durmió rápido. Serían las 11 cuando ya estaba profundamente dormida, envuelta en las sábanas, respirando tranquila, pero como a las 2 de la mañana, su celular comenzó a sonar. Al principio no contestó, lo vio iluminarse sobre la mesita de noche y lo dejó vibrar. Era Leticia, su mejor amiga desde la preparatoria. La típica amiga alegre, parrandera, la que siempre animaba a todas a salir. El teléfono volvió a sonar, una vez, 2 veces, 3 veces. Mariana pensó que tal vez era una emergencia, algo grave. Por eso contestó, con la voz rasposa del sueño. ¿Qué pasó, Leti? ¿Todo bien? Del otro lado, risas, música de fondo, voces emocionadas. Leticia le respondió con ese tono festivo que Mariana conocía tan bien. Mariana, despiértate, nos vamos al mar. Aquí están unas amigas y mi esposo va a manejar. Vente con nosotras. Vamos a seguir tomando allá en la playa. No seas aguafiestas, ándale. Mariana se quedó callada unos segundos. La verdad, no le caía nada mal la idea. Tenía ganas de distraerse, de sentir el aire del mar en la madrugada, de reírse un poco, de olvidar. Por un momento se imaginó ahí. En la camioneta con ellas, música a todo volumen, las ventanas abiertas, el viento en el cabello, viendo amanecer en la costa mientras las olas rompían suavemente en la arena. Pero justo cuando estaba por decir que sí, algo la detuvo. Una voz que no estaba ahí, pero que resonaba clara en su memoria, la voz de su papá.
Esa frase que siempre le decía cuando vivía con él. Ya no salgas si ya estás durmiendo, hija. A veces la noche no quiere compañía. Sintió un escalofrío, leve, pero real, como una advertencia que le erizaba la piel. Así que con algo de pena, le mintió a su amiga. No puedo, Leti. Mañana trabajo temprano. Una mentirita piadosa, necesaria. Leticia insistió un poco. Le dijo que no fuera aburrida, que se animara, que la vida era corta. Pero al final, colgó riéndose, sin rencor. Mariana se quedó un rato mirando el techo en la oscuridad, pensando si había hecho bien, si no estaba desperdiciando una noche que podría ser inolvidable. Pasaron 5 minutos, y otra vez sonó el celular. Era otra de las amigas, una que apenas conocía. Le insistió de nuevo. Ándale, Mari, si ya estás despierta no seas amargada. Va el esposo de Leti manejando, él no está tomando. Vamos a estar seguras. Nos regresamos al atardecer, va a estar bonito. Mariana estuvo a punto de aceptar, pero de nuevo, ese presentimiento raro, esa sensación de que algo no estaba bien. No, de verdad estoy cansada. Mejor otro día salimos. Colgó. Apagó el celular, lo puso boca abajo, y volvió a dormirse, sin saber que esa decisión le había salvado la vida. Al día siguiente, sábado por la mañana, despertó como a las 9. Descansada, tranquila, encendió el celular y vio varias llamadas perdidas, todas de Leticia, minutos después de que colgó. Intentó marcarle, pero no contestó. Pensó que se le había acabado la pila, que andaba cruda, que se había perdido el teléfono. No le dio tanta importancia. Pasaron los días, domingo, lunes, nada. No contestaba mensajes, ni llamadas. El miércoles, estando en el trabajo, le entró una llamada de un número desconocido. Contestó sin pensarlo. Era la mamá de Leticia. La voz le temblaba. «Eres Mariana, ¿verdad?» «Sí, señora. Dígame. Soy la mamá de Leti. Solo quería saber si ya te enteraste». Mariana sintió que el aire se le escapaba. ¿Enterarme de qué? La señora comenzó a llorar. Entre sollozos, le contó. Su hija, junto con las amigas y el esposo, sí habían salido esa madrugada rumbo al mar. Iban tomando desde antes de salir. Y aunque el esposo decía que no tomaría, al final también bebió con ellas. En el trayecto, en una curva de la autopista hacia la costa, el hombre perdió el control. La camioneta se salió del camino y cayó por un barranco. Los encontraron hasta el martes por la tarde. Estaban hasta abajo, sin vida, todos, las 5 muchachas y el esposo, 6 personas. Ninguno sobrevivió. Mariana se quedó helada. Sintió que la sangre se le bajaba a los pies. Tuvo que recargarse en la pared para no caer. Su amiga, con la que había hablado apenas unos días antes, estaba muerta. Colgó sin decir nada. Se fue al baño del trabajo y lloró como nunca. Le temblaban las manos. Y lo único que pensaba era en esa frase de su papá. Esa frase que le salvó la vida. Si no fuera por eso, por recordarlo, justo en ese momento, ella hubiera estado ahí, en esa camioneta, riendo, cantando, y después, nadie la habría vuelto a ver. Hoy, un año después, Mariana tiene una pareja nueva, un hombre bueno que la cuida y la respeta, sigue viviendo en Manzanillo, y cada noche, antes de dormir, le agradece a Dios y a su papá por esas palabras. Si ya estás durmiendo, ya no salgas. Puede que sea la muerte llamándote. No sabe si fue una advertencia del cielo, una coincidencia o simple instinto, pero lo cierto es que le salvó la vida. No soy de contar estas cosas, pero cada vez que recuerdo lo que pasó esa noche, se me pone la piel de gallina. Todo ocurrió hace como 7 años en un distrito pequeño llamado Villa El Salvador, en Perú. Un lugar donde las calles son estrechas, las casas están pegadas unas a otras, y por las noches el silencio solo se rompe con ladridos lejanos y el ruido ocasional de los carros. Era un jueves cualquiera. Esa noche estábamos tranquilos en casa. Mis padres ya dormían. Yo estaba en la sala jugando videojuegos con el volumen bajito para no despertarlos. Era como la 1 de la mañana. El silencio era tan pesado que hasta podía escuchar los perros ladrando a lo lejos y el ruido de los carros pasando de vez en cuando por la avenida principal. Mi hermano Cristian había llegado temprano del trabajo, tipo 10 de la noche. Cenó algo rápido, se bañó y se acostó porque decía que estaba muerto del cansancio. Tenía un trabajo pesado en construcción, y sus días eran largos, agotadores. Yo pensé que ya estaba bien dormido,
hasta que escuché pasos arrastrando chanclas en el pasillo. Volteé, y ahí estaba él, medio despeinado, con los ojos entrecerrados todavía llenos de sueño, el celular en la mano. Le pregunté medio riéndome: ¿A dónde vas, loco? Me dijo que iba a la tienda, que quería comprar un cigarro. La tiendita estaba aquí nomás, a 5 casas de distancia, en la esquina. Era conocida por cerrar tarde, a medianoche o 1:30 máximo, porque tenía buen flujo de clientes nocturnos. Borrachos que salían de las cantinas, trabajadores que regresaban tarde, gente como mi hermano buscando un cigarro. Pero igual le dije, con ese tono de hermano mayor que sabe más: «Oye, ¿no te habías acostado ya? Ya no salgas, en serio, ya es tarde, si quieres yo voy». Cristian se me quedó viendo con esa sonrisa burlona que siempre tenía, esa sonrisa que decía que yo estaba exagerando. «No seas ridículo, ¿qué creencia es esa? Solo voy por un cigarro y me regreso, ya no seas ridículo». Yo insistí. Le dije que no fuera, que ya estaba dormido, que no tenía sentido salir a esa hora, que podía esperar hasta mañana. Pero él solo se rió otra vez, se puso una chamarra ligera, y salió diciendo: «Regreso en 5 minutos». Se fue caminando tranquilo, con las manos en los bolsillos, sin saber que esa sería la peor decisión de la noche. Pasaron 5 minutos, luego 10, después 15, y nada. Yo ya tenía un mal presentimiento. Me quedé mirando la puerta, escuchando cada ruido de la calle, pero no oía nada. Apagué el videojuego. Me puse las sandalias. Y justo cuando estaba a punto de salir a buscarlo, alguien comenzó a golpear la puerta con desesperación. No era un toque normal. Eran golpes secos, fuertes, acompañados de gritos. Y lo peor era la voz de mi hermano: «Ábreme, ábreme por favor, ábreme». Todos en la casa se despertaron del susto. Mi mamá salió corriendo de su cuarto. Mi papá encendió las luces. Yo fui el primero en llegar a la puerta. Y cuando abrí, ahí estaba Cristian, pálido, temblando, con el aliento entrecortado, tenía las manos frías y los ojos llenos de lágrimas. Apenas entró, se recargó en la pared y me dijo, entre rabia y miedo: «Tenías razón, no tenía que haber salido, no tenía que haber salido, carajo». Mi mamá lo abrazó. Mi papá le preguntó qué había pasado, pero él no podía hablar bien, estaba como en shock. Le dimos agua, lo sentamos en el sillón, y después de unos minutos, empezó a contarnos. Dijo que había llegado a la tienda como siempre. Esa noche estaba por cerrar. El señor que atendía lo saludó, le dio el cigarro, y cuando le estaban dando el cambio, entraron 2 tipos con las caras tapadas y armas en la mano. Uno gritó que nadie se moviera, que no voltearan. Mi hermano pensó que era una broma al principio, pero cuando vio el cañón del arma, se le congeló el cuerpo. Uno de ellos, muy agresivo, lo agarró del hombro, lo empujó al suelo y le gritó: «De rodillas, y no me mires». Cristian sintió el frío del arma en la cabeza, dijo que podía escuchar su propio corazón golpeándole el pecho, como si fuera a salirse. El otro tipo amenazaba al dueño de la tienda. Le pedía la caja, el dinero, su celular. Cerró la cortina de la tienda, y ahí se quedaron adentro. Apenas iban varios minutos, pero para él fue una eternidad. Le temblaban las piernas. Decía que tenía tanto miedo que no podía respirar bien, que sentía que en cualquier momento iban a disparar. Le quitaron el celular, le revisaron los bolsillos buscando más dinero. El señor de la tienda también estaba arrodillado, sudando, pidiéndoles que no les hicieran daño. El robo duró casi 10 minutos. Abrieron poco la cortina y comenzaron a llevarse mercancía de la tienda: cigarros, licor, productos, todo lo que podían cargar. Los 2 ladrones se llevaron la caja de dinero, mucho producto, sus celulares, y antes de irse, les gritaron: «No se levanten hasta que cuenten hasta 100». Ellos salieron corriendo al carro que habían dejado afuera con el motor encendido. Mi hermano y el tendero se quedaron ahí, paralizados, escuchando el motor arrancando, el chirrido de las llantas contra el asfalto. Dijo que esperó un par de minutos más, y cuando se sintieron seguros, se levantaron temblando. El señor lo miró y solo le dijo: «Gracias a Dios estamos vivos». Cristian le respondió, casi llorando: «Sí, pero sentí que no salía de esta». Platicaron un momento, luego mi hermano se echó a correr hasta la casa. Venía tan asustado que se le olvidó el cigarro. Solo quería llegar, cerrar la puerta, y no volver a salir jamás a esa hora. Después de contar todo, mi mamá empezó a llorar, y yo solo me quedé sentado mirándolo.
Él me veía sin decir nada, como si quisiera pedir perdón sin palabras. Desde esa noche, nunca más volvió a salir después de acostarse, ni siquiera si le faltaba algo importante. Y yo entendí que a veces, esas viejas creencias, no son tonterías. Aquella noche nunca se me va a olvidar, porque pude haber perdido a mi hermano por un simple cigarro que ni siquiera se llevó, por ignorar una advertencia que muchos llaman superstición, pero que después de eso, en mi casa se convirtió en ley. Nunca salir después de estar acostado, porque a veces lleva tragedias. A veces salir después de estar acostado no lleva a la muerte. A veces te lleva al encuentro paranormal más grande de tu vida. Me llamo Iván, y soy de un pueblo chiquito de Guanajuato. Aquí las calles todavía son de piedra, las casas tienen techos de teja roja, y por las noches solo se oyen los grillos cantando bajo la luz de la luna. Un pueblo pequeño donde todos se conocen, y los secretos nunca duran mucho. Esto que voy a contarles, le pasó a mi tía Lili allá por el año de 1994, cuando ella tenía apenas 18 años. Y aunque ya pasaron muchos años, en la familia todavía se habla de esa noche, como si hubiera sido ayer. Mi tía Lili en ese tiempo estaba de novia con su actual esposo. Se llama Samuel, tenía la misma edad que ella, y se querían de verdad. Pero había un problema. Los papás de mi tía no lo querían. Decían que él venía de una familia humilde de campo, que no tenía futuro, que no era suficiente para ella. Mis abuelos se creían más por tener tiendita y tierras, cosa que a mi tía no le importaba para nada. Así que ellos se veían a escondidas, casi todas las tardes, en lugares donde nadie los viera, a veces detrás del panteón, otras veces en un puente viejo que había en el pueblo, sobre un arroyo seco. Apenas llevaban 2 meses de novios, pero ya estaban muy encariñados, enamorados de esos que no pueden estar sin verse. Una tarde, como a eso de las 3, mi tía lo estaba esperando en ese puente, donde siempre se encontraban. El sol estaba fuerte. El calor pegaba duro. Mientras esperaba, llegó uno de los amigos de Samuel. Venía con un recado. Le dijo que Samuel no podía verla, que los papás de ella se habían enterado de que seguían viéndose a escondidas y estaban furiosos. Mi tía bajó la mirada, triste, y se fue regresando despacito a su casa, arrastrando los pies sobre las piedras calientes del camino. Cuando llegó, se armó el lío. La estaban esperando sus papás. La regañaron muy feo, le gritaron, le prohibieron salir, y la encerraron. Le dijeron que no podría salir por un mes completo. Esa noche, ella cenó poquito, barrió su cuarto, dobló su ropa, y se durmió temprano, como a eso de las 8 de la noche. En ese tiempo, uno no se desvelaba. La vida en el pueblo era así. La casa de mis abuelos era muy grande, el terreno era inmenso. El cuarto de mi tía quedaba justo pegado a la calle, y tenía una ventana algo grande, como de 1 metro. Como la habían castigado, le cerraron la puerta con llave para que no saliera, pero, a medianoche, algo la despertó. Escuchó 3 toquidos en la ventana, suaves pero claros. Primero pensó que había soñado, pero los volvió a escuchar. Toc, toc, toc. Se levantó despacito, descalza, el corazón latiéndole rápido, y al asomarse, vio una figura afuera. Era Samuel, su novio, estaba montado en su caballo, una sonrisa cansada en el rostro. Le dijo en voz baja: «Lili, sal, vamos a dar la vuelta. Te tengo una sorpresa en mi casa». Ella se asustó. Le dijo que no podía salir, que la estaban castigando, que sus papás la habían encerrado con llave, que si la descubrían se acababa todo. Pero Samuel insistía, hablándole bonito, con esa voz que ella no podía resistir. «Ándale, nomás un ratito, no te va a pasar nada, te prometo que te regreso antes del amanecer, no se van a dar cuenta». Mi tía dudó un momento, pero al final cedió. Se puso un suéter porque estaba haciendo mucho frío, se arregló el cabello rápido, y se empujó por la ventana con cuidado para que no hiciera ruido. Samuel la ayudó a salir, y la subió al caballo con cuidado. La casa de Samuel quedaba en el otro pueblo, no estaba lejos, a unos 10 minutos cabalgando, pero el camino era feo, un camino solitario, lleno de árboles retorcidos, barrancas profundas y parcelas abandonadas. No había faroles en ese tiempo, ni casas, ni nada. Solo se alumbraban con una linterna de mano que Samuel llevaba amarrada a la silla del caballo. Al principio todo iba bien. El caballo avanzaba tranquilo, la noche estaba estrellada, fría pero hermosa.
Pero cuando salieron del pueblo y ya iban a medio camino de aquel tramo solitario, mi tía empezó a escuchar algo. Pasos. Pasos humanos. Al principio pensó que eran los cascos del caballo, pero no, esos pasos se escuchaban junto a ellos, corriendo al mismo ritmo. Samuel también los oyó. Se miraron sin decir palabra. La noche estaba tan oscura que no se veía nada más allá de la luz de la linterna, pero era imposible no escuchar a quien corría junto a ellos. Los pasos seguían, pegaditos, como si alguien invisible los acompañara. Samuel alumbraba hacia los lados con la linterna, pero no se veía nada, solo oscuridad. Así que aceleraron el paso. Por miedo, el caballo empezó a correr, a gran velocidad. Mi tía se agarró fuerte, abrazada a Samuel, con el miedo apretándole el pecho, pero aquellos pasos corrían igual de rápido que el caballo. Era imposible. Mi tía decía que era como si alguien invisible corriera al lado del camino, sin cansarse, sin detenerse. Pasaron junto a un cerro, y en una de esas paredes de tierra, mi tía alcanzó a ver una sombra, muy larga, más oscura que la noche misma, como de 2 metros. Se veía claro cómo aquella sombra movía los árboles, como si pasara sobre ellos, o su energía los hiciera moverse. Era como la figura de una persona, pero sin forma clara, solo un bulto que se movía con ellos. Ella se abrazó fuerte de Samuel, llorando del miedo. Él trataba de calmarla, pero estaba igual de asustado. Los pasos siguieron detrás de ellos hasta que llegaron a la entrada del otro pueblo. Ahí, justo al cruzar el arco de piedra que marcaba la entrada, los pasos desaparecieron. Ni uno más. Solo silencio. Samuel y Lily siguieron avanzando despacio, ya más tranquilos, respirando hondo, el corazón todavía acelerado. Parecía que la noche volvía a la calma, pero faltando una calle para llegar a la casa del novio, vieron algo que les heló la sangre. Un anciano parado en medio del camino. Era un viejito flaco, con un zarape viejo lleno de tierra, sombrero de paja y un bastón de madera. El caballo, antes de llegar a él, se detuvo solo, seco, como si no quisiera pasar. El anciano les habló con voz tranquila, demasiado tranquila para esa hora. «Buenas noches, muchachos. ¿A dónde van tan deprisa?» Samuel, nervioso, le dijo que iban a su casa, que lo disculpara, pero que se moviera un poco para poder pasar. El anciano sonrió raro, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Les dijo: «¿Por qué tan groseros? Yo los estuve cuidando todo el camino». Mi tía lo miró confundida. «¿Cómo que cuidándonos?», le preguntó. El anciano levantó la cabeza, y con esa sonrisa extraña, respondió: «¿A poco no me escucharon correr a su lado?». Cuando dijo eso, mi tía sintió un escalofrío de los pies hasta la cabeza, como si le echaran agua helada por la espalda. Samuel se quedó sin palabras. El viejito se hizo a un lado lentamente, y mientras ellos pasaban, se empezó a reír bajito. Una risa que mi tía decía que no era normal, no era humana. Ya cuando estaban a unos metros, el anciano gritó con una voz ronca, gruesa: «Para la otra los dejo que se los lleve el diablo». Esa noche mi tía no regresó a su casa, se quedó con Samuel hasta el amanecer, y al día siguiente aceptó el castigo sin decir una sola palabra. Nunca más volvió a escaparse. Pero lo más raro es que, según cuentan los vecinos y Samuel, mi tío Samuel, ese anciano nunca más volvió a aparecerse por el pueblo. Nadie sabía quién era. Nadie lo volvió a ver. Mi tía siempre dice que no sabe si fue un espíritu, un ánima o algo más, pero que desde esa noche cree en la creencia de no salir después de estar acostado, porque tal vez uno no siempre encuentra la muerte, pero sí algo que no pertenece a este mundo. En mi pueblo, dicen que si ya estás acostado y algo te llama, no tienes que salir, porque la noche tiene su forma de avisarte cuando algo malo puede pasar. Me llamo Eusebio Vargas. Tengo 47 años actualmente y vivo en un rancho cerca de La Piedad, Michoacán. Toda mi vida me he dedicado al campo, a cuidar animales, a sembrar, a trabajar la tierra. No soy tanto de contar historias, pero lo que me pasó hace unos meses me hizo entender por qué los viejos del pueblo decían esas cosas que uno, cuando es escéptico, cree que son tonterías. Era un jueves por la noche. Ese día había llovido un poco en la tarde, y en el cielo se miraban nubes gruesas, negras, como de tormenta grande que se avecinaba. Yo había terminado de darle de comer a las vacas y a los becerros. Cerré el corral bien cerrado, y me metí a la casa.
Mi esposa ya se había acostado porque al otro día tenía que ir temprano al tianguis del pueblo. Mis hijos estaban dormidos en sus cuartos. Eran como las 9:30 de la noche. Yo ya estaba cansado. Cené un poco de frijoles con tortilla, apagué la lámpara del comedor y me metí a la cama. La lluvia comenzó a caer leve. Se escuchaban las gotas en las láminas del techo, ese sonido que a uno lo arrulla, que te hace dormir profundo. La tormenta comenzó a hacerse cada vez más fuerte por la madrugada. Varias veces me despertó. El viento soplaba duro, las ramas golpeaban contra las ventanas. En una de esas despertadas, empecé a escuchar que una vaca mugía raro, como si algo le estuviera asustando. Abrí los ojos y me quedé escuchando en la oscuridad. Otra vez, escuché el mugido, mucho más fuerte, seguido de un ruido de algo golpeando el portón del corral, como si se hubiera metido alguien. Me senté en la cama, molesto. Mi primer impulso fue levantarme y salir con la lámpara para revisar qué estaba pasando. Hasta me puse las botas, las viejas botas de trabajo que siempre dejo junto a la cama, pero justo cuando me las iba a abrochar, me acordé de lo que decían en el pueblo, esa vieja creencia que los abuelos siempre repetían: no salgas si ya estás acostado, la noche no perdona. Me quedé con eso en la cabeza, con el pie medio afuera de la cama, pensando. La vaca seguía mugiendo, y la lluvia empezó a caer mucho más fuerte, como si el cielo se estuviera vaciando. Por dentro peleaba conmigo mismo, entre salir o no salir. Pensaba en la vaca, en que tal vez se había metido un coyote, o que se había soltado una cerca, pero al final decidí no hacerlo. Me quité las botas, me recosté otra vez, y cerré los ojos. Aunque el ruido seguía, dije para mí: mañana veo qué fue, ahorita no salgo. Pasaron unos segundos, y empezó el viento mucho más fuerte. Se escuchaban las ramas moviéndose, los árboles crujiendo, y de repente, se oyó un trueno tan fuerte que nos hizo brincar en la cama a todos. Fue un estruendo en seco, como si hubiera caído muy cerca, como si el cielo se hubiera partido en dos. La luz se fue al instante, todo quedó en silencio, oscuro. Solo se escuchaba la lluvia cayendo con fuerza sobre el techo de lámina. Mi esposa asustada me preguntó: ¿qué fue eso? Yo le dije que un rayo, pero que se había sentido y se había escuchado cerquita, demasiado cerca. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando, esperando. Yo tenía la lámpara de mano junto a la cama, así que la agarré, la encendí y le dije: voy a asomarme tantito, no más desde la puerta. Ella no quiso que saliera, pero igual me levanté. Abrí la puerta despacio, y el olor a tierra mojada me pegó de lleno, junto con la brisa fría de la tormenta. El cielo todavía estaba relampagueando, iluminando todo por instantes. Y en el corral, allá donde estaban las vacas, salía humo. Levanté la lámpara, y la luz alcanzó a alumbrar una parte del terreno. Había un agujero en la tierra, grande, profundo, y la madera del cerco estaba negra, chamuscada. Una de las estacas todavía soltaba flamas pequeñas, como si estuviera ardiendo por dentro. El rayo había caído justo ahí, en el corral. Me quedé helado. Esa era exactamente la parte donde yo hubiera estado parado si hubiera salido cuando escuché el ruido. Si no me hubiera acordado de las palabras que decían en el pueblo, ahí me habría quedado, fulminado. No dije nada, solo apagué la lámpara y cerré la puerta. Me volví a acostar, todavía temblando del susto, de lo que hubiera podido pasar. Mi esposa me preguntó qué había visto, y solo le dije: nada, solo cayó un rayo, pero muy cerca. Me quedé mirando el techo en silencio, pensando en todo lo que pudo pasar, en cómo a veces uno no entiende esas creencias viejas, hasta que la vida te da una lección directa, una lección que te puede costar la vida. Al día siguiente, cuando amaneció, fui a revisar bien. Había una marca negra en el suelo, como si el rayo hubiera rajado la tierra, y uno de los postes estaba partido por la mitad, carbonizado. La vaca que había mugido estaba viva, de milagro, pero muy nerviosa, como si supiera que la muerte pasó rozándola. Desde esa noche, nunca volví a salir después de acostarme. Si algo pasa afuera, espero hasta el amanecer, porque esa noche entendí que a veces las viejas creencias no son supersticiones, son advertencias que pueden salvarte la vida. Y yo estoy aquí contándolo porque decidí escuchar, porque decidí quedarme acostado. Soy de un rancho que está cerca de La Piedad, y desde hace varios meses, no pasa un solo día que no recuerde aquella noche. No porque yo hubiera estado ahí, sino porque pude estarlo.
Y si no hubiera hecho caso a lo que me decía mi abuelo, probablemente hoy mi familia estaría llorando mi muerte, fulminado por un rayo que cayó exactamente donde yo habría estado parado. Soy de un rancho que está entre Celaya y Juventino Rosas, en Guanajuato, y desde hace 11 años, no pasa un solo mes que no recuerde aquella noche, no porque yo hubiera estado ahí, sino porque pude estarlo. Y si no hubiera hecho caso a lo que me decía mi abuelo, probablemente hoy también estaría desaparecido, como ellos. Todo pasó en abril del 2013. Era viernes. Yo había trabajado todo el día, ayudando en una bodega de granos. El sol había pegado fuerte, y regresé a casa cansado, con el cuerpo adolorido. Me acosté temprano. Eran como las 10:30 de la noche cuando me quedé completamente dormido. Andaba en mi quinto sueño cuando sonó mi celular. Era Toño, uno de mis primos más cercanos. Contesté medio dormido, con la voz rasposa. Y me dijo, emocionado: Oscar, cáele a la casa del güero. Va a haber una reunión grande. Trajeron carne asada, chelas, va a estar bueno. Vente para acá. Yo le respondí que no, que ya estaba acostado, que mañana me iba a levantar temprano. Pero me insistió: no seas amargado, hombre. No más un rato. Vamos todos. El güero, el pato, el meno. Somos como 15 personas. Paso por ti en 10 minutos, ¿te parece? Me quedé callado, dudando. A mí también me daban ganas, no les voy a mentir. Era joven, tenía energía, y siempre me gustaban las fiestas de rancho, la música en vivo, el olor a carne asada, la tierra levantándose bajo las botas mientras bailabas. Así que me arreglé. Me puse una camisa limpia, me eché agua en la cara, y estaba a punto de salir cuando mi papá me escuchó. Salió de su cuarto, y me comenzó a decir que ya no tenía que salir. Yo le dije que nada más iba a ir un rato con mis primos, pero él comenzó a decirme muy angustiado: ya estabas durmiendo, ya no tienes que salir, quédate a descansar hasta que tu ángel de la guarda vuelva contigo. Solo me reí, pero algo en su tono me hizo dudar. Mi papá muy pocas veces se comportaba de esa manera, tan serio, tan preocupado. Así que decidí hacerle caso. Le marqué a Toño y le dije que no iba a ir, que fueran ellos, que yo me quedaba. Se burló un poco, me dijo abuelito, y colgó. Abracé a mi papá. Él me dijo: muchas gracias, mijo. Me metí a mi cuarto, y me volví a dormir. A la mañana siguiente todo estaba tranquilo. El sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban afuera. Así pasaron los días. Una mañana fui al campo a ayudarle a mi papá, y cuando regresé al mediodía, había varias patrullas pasando por la calle del Güero. No me imaginé nada raro. Pensé que era algún pleito, alguna riña que se había salido de control, pero en la tarde me llegó la noticia, no de mi familia. Ellos todavía no querían hablar del tema. Una señora vecina, con la cara pálida, me dijo: ¿supiste lo de la casa del Güero? Le pregunté que qué había pasado, y solo me contestó: desaparecieron todos. Se me hizo raro, así que comencé a preguntar, pero nadie sabía mucho. Fui corriendo a la casa del Güero, donde había sido la fiesta. Ahí estaba la policía, investigando. Lo poco que vi fue el portón abierto, el asador apagado, la mesa vacía, había vasos tirados, botellas a medio terminar, pero no había nadie. Su negocio estaba cerrado desde hace días. Los vecinos dijeron que la música se escuchó hasta la madrugada, y que después hubo un silencio total, un silencio que no era normal. Pero un señor comentó algo que me heló la sangre. Dijo que vio cómo todos se fueron caminando hacia el monte, como si fueran a seguir la fiesta allá, pero nunca regresaron. Las autoridades buscaron durante semanas. Helicópteros, perros, gente del pueblo, todos ayudaron, pero nada, ni rastro, ni ropa, ni huellas. Era como si el monte se los hubiera tragado. Yo no podía dejar de pensar que pude haber estado con ellos. Así pasaron los años sin saber de mis primos, de sus amigos, de todos ellos. 15 personas, desaparecidas en una sola noche. Con los años empezaron los rumores. Algunos decían que el Güero había hecho una promesa con alguien, con algo, que en esa fiesta habían aparecido hombres vestidos de negro, que ellos se los llevaron a todos. Otros decían que era cosa del crimen organizado, que se los habían llevado por alguna deuda, por algún problema con los carteles que operan en la zona. Pero la versión más común, la que más miedo da, es que algo los llamó, que esa noche la fiesta no era para ellos, que esa noche la fiesta eran ellos, y que por eso nunca volvieron.
Han pasado más de 11 años, sus familias todavía los recuerdan, todavía los buscan. Cada tanto, algún campesino dice haber escuchado gritos lejanos en el monte, como si allá, en medio de la nada, la fiesta siguiera. Mis tías han ido a investigar, han caminado por esos lugares, pero no encuentran nada. Así que no puedo decir si es cierto que suceden esas cosas, si realmente se escuchan voces, si algo los mantiene atrapados allá. Yo no me acerco. Y a pesar de todas esas extrañas cosas, de lo paranormal que puede sonar, entiendo que esa noche algo me protegió. Tal vez las creencias. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue la voz de mi papá que me detuvo justo a tiempo. No sé, solo sé que si me hubiera levantado, yo también hubiera caminado hacia ese monte. Y nadie me habría vuelto a ver. Esta es la historia de mis primos, de mis amigos, de 15 personas que salieron una noche y nunca regresaron. Tómenlo como gusten, algo paranormal, algo extraño, quizá alguien se los llevó, o solo se perdieron, o alguien los desapareció, quién sabe. En el monte se ocultan muchas cosas extrañas, cosas que no tienen explicación, pero lo que sí sé es que esa noche, la creencia de no salir después de estar acostado, me salvó de estar en esa lista de desaparecidos, de ser uno más de los que nunca volvieron, y cada vez que paso cerca de esa casa, ahora abandonada, con las ventanas rotas y las paredes llenas de grafiti, me pregunto qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que se llevó a 15 personas en una sola noche, y por qué, después de 11 años, nadie ha encontrado ni un solo rastro de ellos, como si la tierra misma los hubiera borrado, como si nunca hubieran existido. Pero yo sé que existieron, porque esa noche me llamaron, me invitaron, y pude haber estado ahí con ellos. Desaparecido. Sin rastro, sin respuestas, solo un nombre más en la lista de los que la noche se llevó. 5 historias, 5 advertencias, 5 vidas que pudieron perderse por ignorar una antigua creencia. Mariana escapó de la muerte en una carretera. Christian sintió el frío del metal en su cabeza. Lily conoció algo que no era de este mundo. Eusebio vio caer el rayo exactamente donde habría estado. Y Oscar sigue preguntándose qué fue lo que se llevó a sus primos aquella noche. Todos ellos tienen algo en común. Decidieron escuchar. Decidieron quedarse. Y esa decisión les salvó. Tal vez pienses que son coincidencias. Tal vez creas que son solo historias. Pero si alguna vez, en medio de la madrugada, cuando ya estés dormido, algo te llama, algo te invita a salir, recuerda lo que has escuchado esta noche. Porque a veces la noche no busca compañía, a veces busca almas. Esto ha sido Noctaris. Yo soy el orador nocturno. Y si estas historias te hicieron sentir algo, si te mantuvieron despierto, si te hicieron reflexionar, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame si tú has vivido algo similar, si conoces a alguien que no hizo caso a esta advertencia. Suscríbete para más noches como esta, y recuerda, cuando la oscuridad llame, no siempre debes responder. Que la noche te proteja, viajero. Hasta la próxima sombra.